En las páginas ancestrales de las Sagradas Escrituras existe un enigma que ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante milenios. Un nombre que emerge de las sombras de la historia no una, sino dos veces. Y estas dos apariciones están distanciadas por un abismo temporal de más de 4 siglos. Su identidad era Sera. Y si confiamos en lo que revelan los textos sagrados, esta extraordinaria mujer experimentó una existencia que superó los 5 siglos de vida. Su primera manifestación en las Escrituras ocurre cuando el patriarca Jacob aún respiraba el aire de este mundo. Nos encontramos en la era de José, ese momento crucial cuando toda la familia descendió hacia las tierras gobernadas por los faraones egipcios. Y allí, entremezclada entre las 70 almas masculinas que cruzaron las fronteras hacia el reino de las pirámides, aparece su registro, Sera, la descendiente de Asher. Su segunda manifestación documental sucede en un tiempo completamente diferente. Para entonces, Moisés ya había ejecutado la liberación del pueblo esclavizado de las cadenas egipcias. El éxodo monumental había concluido. Una generación completamente nueva se preparaba para conquistar y habitar la tierra que les fue prometida por el Todopoderoso. Y cuando se realizó el nuevo conteo demográfico de las tribus, ahí está nuevamente su nombre. Sera, hija de Asher, la misma persona. Pero si le doy like a este video y te suscribes al canal activando la campanita, podrás descubrir todos los secretos que la Biblia ha mantenido ocultos durante siglos. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote contenido de calidad sobre los misterios más fascinantes de las Escrituras. Ahora sí, continuemos desvelando este increíble misterio. ¿Cómo puede ser esto posible según cualquier lógica humana conocida? ¿Por qué razón las Escrituras la mencionan en ambos censos poblacionales, separados por generaciones enteras, pero no ofrecen ni una sola explicación sobre ella? ¿Qué conocimiento tan extraordinariamente poderoso custodiaba esta mujer, que los antiguos rabinos la veneraban con tal reverencia que la denominaban aquella que jamás conoció el beso de la muerte? Los manuscritos y tradiciones antiquísimas revelan que fue precisamente ella quien desveló a Moisés la ubicación secreta donde yacían ocultos los restos mortales de José. Las mismas fuentes afirman que fue Sera quien anunció a Jacob, con una sabiduría y delicadeza incomparables, que su hijo predilecto todavía permanecía con vida después de décadas de creerlo muerto. Los textos antiguos también proclaman que ella atravesó las puertas del paraíso sin experimentar jamás el tránsito de la muerte física. Sin embargo, la Biblia canónica solamente registra su nombre en 2 ocasiones, sin proporcionar explicación alguna sobre esta anomalía temporal. Hoy vamos a desentrañar el porqué de este silencio bíblico. Prepárate para conocer a la mujer más enigmática y misteriosa de todas las Sagradas Escrituras. Una mujer que literalmente atravesó los siglos como si el tiempo fuera incapaz de tocarla. Una mujer que resguardó secretos tan profundos que alteraron el curso mismo de la historia del pueblo elegido. Para comprender verdaderamente la magnitud y trascendencia de lo que estamos a punto de descubrir, necesitas entender algo absolutamente fundamental sobre cómo están estructuradas las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento existen extensas listas genealógicas de nombres. Genealogías aparentemente interminables y monótonas que la inmensa mayoría de los lectores contemporáneos simplemente se saltan sin pensarlo 2 veces. Nombres seguidos de más nombres, seguidos de aún más nombres. Padres, hijos, nietos, bisnietos. Generación tras generación documentada meticulosamente. Pero los sabios rabinos antiguos enseñaban algo absolutamente crucial que muchos ignoran hoy. En las Sagradas Escrituras no existe ni una sola letra que esté de más o que carezca de propósito. Cada nombre registrado tiene una razón de ser específica. Cada mención esconde un significado profundo que debe ser descifrado. Y cuando un nombre femenino aparece en lugares donde tradicionalmente no debería aparecer según las costumbres de documentación de la época, eso constituye una señal divina que demanda nuestra atención. Sera bat Asher. Sera, la hija de Asher. En el libro de Génesis capítulo 46, cuando se enlistan meticulosamente las 70 almas que descendieron junto con Jacob hacia las tierras de Egipto, aparecen registrados los nombres de los hijos varones, los nietos varones, los bisnietos varones, prácticamente todos hombres, con una única y extraordinaria excepción, Sera. ¿Por qué razón se menciona específicamente a una mujer en una genealogía predominantemente masculina donde las mujeres casi nunca eran registradas?
Los rabinos y estudiosos se han formulado esta pregunta intrigante durante siglos sin encontrar una respuesta completamente satisfactoria. Posteriormente, aproximadamente 400 años después en el tiempo histórico, en el libro de Números capítulo 26, cuando se realiza el censo demográfico de la nueva generación que finalmente entrará a conquistar la tierra de Canaán, ahí está registrada nuevamente el mismo nombre exacto, la misma mujer imposible, Sera, hija de Asher. Esto resulta completamente imposible de acuerdo con cualquier lógica humana conocida, cualquier entendimiento médico o biológico. Ningún ser humano ordinario vive 400 años completos. Ninguna persona común atraviesa múltiples generaciones completas como si el tiempo y el envejecimiento simplemente no existieran para ella. A menos que esa persona específica haya recibido algo extraordinariamente especial del Altísimo. Una bendición sobrenatural, un don divino, una misión sagrada que requería absolutamente que permaneciera con vida mientras todos los demás a su alrededor envejecían y morían generación tras generación. Los sabios y eruditos antiguos dedicaron tratados teológicos enteros, volúmenes completos de estudios, intentando descifrar el misterio profundo de Sera. Y lo que finalmente descubrieron y documentaron te dejará completamente sin palabras y cuestionando todo lo que creías saber. Esta es su historia verdadera. La historia extraordinaria que la Biblia mantuvo escondida a plena vista durante miles de años, esperando que alguien finalmente hiciera las preguntas correctas. Para comprender verdaderamente quién era Sera y qué la hacía tan especial, debemos transportarnos mentalmente al momento más oscuro y doloroso de toda la vida del patriarca Jacob. Habían transcurrido más de 20 años largos y tortuosos desde aquel día terrible cuando sus hijos le trajeron una túnica ensangrentada y destrozada. 20 años completos creyendo firmemente que su hijo más amado, José el Soñador, había sido brutalmente despedazado por alguna bestia salvaje y feroz en los campos abiertos. 20 años sumergido en un luto profundo y devastador que nunca terminó ni encontró consuelo. 20 años llorando amargamente cada noche antes de cerrar los ojos para intentar dormir. Jacob ya no era ni remotamente el mismo hombre fuerte y decidido que había luchado cuerpo a cuerpo con el ángel de Dios aquella noche junto al río. Su cabello otrora oscuro se había tornado completamente blanco como la nieve de las montañas. Sus ojos que una vez brillaron con esperanza y determinación habían perdido completamente el brillo de la vida. Su espalda que antes se mantenía erguida se había encorvado dramáticamente bajo el peso aplastante del dolor constante. Y su corazón, ese corazón que una vez amó tan profundamente, se había convertido virtualmente en piedra fría e impenetrable. Los rabinos y maestros enseñan algo verdaderamente significativo, que durante esos 20 años de dolor ininterrumpido, el espíritu profético que habitaba en Jacob lo abandonó completamente. El mismo hombre que había visto con sus propios ojos ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera celestial que conectaba la tierra con el cielo. El mismo hombre que había recibido promesas directamente de la boca del Todopoderoso en visiones nocturnas. Ya no podía escuchar ni percibir la voz divina que una vez le hablaba tan claramente. El dolor tan profundo había erigido un muro impenetrable entre él y el Altísimo. Entonces llegó finalmente el momento definitivo de la revelación. Los hermanos regresaban de su segundo viaje hacia las tierras de Egipto, portando una noticia completamente imposible de procesar o creer. José estaba vivo y respirando. No solamente vivo, sino que ocupaba el puesto de virrey de todo Egipto. El segundo hombre más poderoso e influyente de todo el imperio más grande y dominante del mundo conocido en esa época. El gobernador supremo que controlaba absolutamente todo el grano almacenado mientras las naciones circundantes perecían de hambre. Pero existía un problema enorme e inmediato que enfrentar. ¿Cómo comunicarían esta noticia tan monumental e impactante a Jacob sin matarlo en el proceso? El anciano patriarca tenía más de 130 años de edad avanzada. Ya había soportado y sufrido demasiado dolor en su larga vida. Su corazón estaba extremadamente frágil y debilitado. Los rabinos enseñan una verdad médica importante, que una alegría súbita, inesperada y abrumadora puede resultar tan mortal y letal como un dolor profundo y penetrante. Un choque emocional de semejante magnitud monumental podría literalmente detener su corazón y matarlo instantáneamente. Los hermanos estaban completamente paralizados por el miedo y la indecisión. Se miraban unos a otros con ojos llenos de pánico.
Ninguno se atrevía a dar el primer paso y hablar. Ninguno quería cargar sobre su conciencia la responsabilidad de causar la muerte de su propio padre por darle noticias demasiado impactantes. Y entonces apareció en escena Sera, como enviada por la providencia divina. Según el antiguo texto del Midrash Sefer Hayazar, ella era apenas una joven adolescente de 17 años de edad, la hija de Asher, uno de los 12 hijos del patriarca Jacob, la nieta favorita y más querida del anciano patriarca, y poseía un don extraordinario y único que ninguna otra persona en toda la extensa familia poseía o podía igualar. Sabía tocar el arpa con una maestría que parecía descender directamente del cielo y cantar con una voz angelical que literalmente parecía emanar de las esferas celestiales. Los hermanos desesperados acudieron a ella con urgencia. Explicaron detalladamente la situación imposible que enfrentaban. Le suplicaron que encontrara alguna manera creativa e ingeniosa de comunicar la noticia monumental a su abuelo sin destruirlo emocionalmente en el proceso. Y Sera, dotada con la sabiduría sobrenatural que solamente Dios puede otorgar a sus elegidos, aceptó valientemente la misión peligrosa. Se aproximó cautelosamente a su abuelo mientras él descansaba debajo de la sombra refrescante de una palmera datilera durante el calor sofocante de la tarde. Comenzó a tocar su arpa suavemente y con delicadeza, exactamente como había hecho tantas veces antes para consolarlo. Las notas musicales flotaban en el aire cálido como palomas blancas. Y gradualmente, poco a poco, entremezclada sutilmente entre las melodías hipnóticas de su música celestial, comenzó a cantar palabras que parecían emanadas directamente de un sueño profético. José vive y respira. José está gobernando en Egipto. José reina sobre naciones. José tiene hijos propios ahora. Las palabras fluían como una canción de cuna, como un arrullo tierno para un niño pequeño. Al principio, Jacob pensó que simplemente estaba soñando despierto en su estado de duermevela. Las palabras melodiosas de Sera se mezclaban hipnóticamente con el viento cálido del desierto, con el calor pesado de la tarde, con el cansancio profundo de sus huesos ancianos. José vive, José todavía vive en este mundo. Después, cuando las palabras comenzaron a penetrar más profundamente, pensó que la niña simplemente estaba jugando imaginativamente, inventando canciones fantasiosas como suelen hacer los jóvenes creativos, creando historias entretenidas para distraer a su abuelo anciano de su tristeza. Pero Sera no cesaba de cantar con persistencia. José vive en las tierras de Egipto. José gobierna sobre todas las naciones hambrientas. José tiene 2 hijos varones. Efraín y Manasés son sus nombres benditos. Detalles específicos y concretos, detalles tan precisos y particulares que una niña adolescente jamás podría simplemente inventar de la nada. Jacob abrió lentamente sus ojos cansados, dirigió su mirada hacia el rostro radiante de su nieta querida, y vio algo en su expresión facial que lo estremeció hasta lo más profundo e íntimo de su ser espiritual. No había ningún juego infantil en esos ojos serios. No había ninguna broma o diversión. Había verdad pura y cristalina. Había urgencia real. Había amor genuino e incondicional. Y en ese instante preciso, algo absolutamente sobrenatural y milagroso aconteció que cambiaría todo. El Midrash relata con asombro que el espíritu profético divino, que había abandonado completamente a Jacob durante 22 años enteros de luto desconsolado, retornó a él en ese momento exacto y preciso, como un río poderoso que finalmente rompe una represa antigua, como el sol brillante que atraviesa dramáticamente las nubes oscuras después de una tormenta aparentemente interminable. La conexión sagrada con lo divino que había perdido fue completamente restaurada en un instante, y Jacob supo con certeza absoluta en su espíritu que era verdad. José vivía y respiraba. Su hijo amado, el hijo precioso de Raquel, el soñador de sueños proféticos, no había muerto destrozado por bestias salvajes como había creído durante décadas. Estaba vivo, saludable y próspero. Gobernaba con sabiduría. Prosperaba abundantemente. Tenía hijos propios que llevaban su legado. La Biblia registra la reacción emocional de Jacob con palabras aparentemente simples, pero increíblemente poderosas en su significado. Basta ya. José, mi hijo querido, aún vive y respira. Iré inmediatamente y lo veré con mis propios ojos antes de que yo muera. Basta ya con el dolor. Es suficiente el sufrimiento.
No necesito más pruebas ni evidencias adicionales. Mi espíritu renovado me confirma internamente lo que mis oídos están escuchando externamente. Pero lo que la Biblia canónica no registra explícitamente es precisamente lo que ocurrió inmediatamente después de esta revelación. Y esto es exactamente lo que los rabinos han preservado celosamente durante milenios en la tradición oral. Jacob se levantó laboriosamente de su lugar de descanso bajo la palmera. Sus piernas ancianas y debilitadas encontraron una fuerza completamente nueva que no poseían momentos antes. Se aproximó lentamente hacia Sera, quien todavía sostenía su arpa delicadamente entre sus manos temblorosas. Y el patriarca inspirado hizo algo que cambiaría el destino eterno de esta joven para siempre jamás. Levantó sus manos ancianas y temblorosas por la emoción y las colocó solemnemente sobre la cabeza inclinada de su nieta amada. Y pronunció una bendición profética. Los antiguos sabios comprendían perfectamente que las bendiciones pronunciadas por los patriarcas no eran simplemente palabras bonitas o deseos optimistas sin poder real. Eran decretos proféticos con autoridad divina. Declaraciones sagradas que se inscribían directamente en el mismo tejido fundamental de la realidad creada. Cuando Isaac bendijo a Jacob, creyendo equivocadamente que era Esaú, esa bendición no pudo ser revocada ni anulada posteriormente por ningún medio. Las palabras declaradas por los patriarcas tenían poder creativo literal. Y Jacob, con el espíritu profético recién restaurado ardiendo intensamente en su interior como fuego santo, declaró solemnemente sobre Sera estas palabras poderosas: «Hija mía querida, tú que devolviste mi alma muerta a mi cuerpo destrozado, tú que resucitaste mi espíritu aplastado de entre los muertos vivientes, que la muerte jamás tenga ningún poder sobre tu existencia. Vivirás eternamente sin fin y entrarás directamente al jardín del Edén celestial sin probar nunca el sabor amargo de la muerte física». Sera tenía solamente 17 años de edad cuando recibió esta bendición profética extraordinaria. Y según toda la tradición rabínica documentada, esa bendición se cumplió absolutamente de manera literal, palabra por palabra. Los años comenzaron a pasar inexorablemente como arena fina deslizándose entre los dedos impotentes del tiempo implacable. Jacob finalmente murió en tierra egipcia. Fue embalsamado cuidadosamente según las costumbres funerarias egipcias sofisticadas, y su cuerpo fue transportado con gran ceremonia a la cueva ancestral de Macpela en la tierra de Canaán, para ser sepultado junto con sus antepasados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca en la tumba familiar. José eventualmente murió también. Tenía exactamente 110 años de edad cuando cerró sus ojos por última vez y exhaló su último aliento. Pero antes de partir de este mundo, hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel algo absolutamente crucial para el futuro. Dios ciertamente los visitará y liberará, y cuando eso suceda, llevarán mis huesos desde aquí hacia la tierra prometida. Los 11 hermanos restantes murieron uno tras otro, uno después del otro: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Ascher, Isaacar, Zabulón y Benjamín fueron sepultados en tierra extranjera egipcia, lejos de la tumba de sus padres. Una generación entera completa desapareció gradualmente de la faz de la tierra, y Sera continuaba viviendo sin envejecer. Mientras tanto, su pueblo se multiplicaba exponencialmente en territorio egipcio, transformándose en una nación numerosa y poderosa. Mientras nuevos faraones ascendían y descendían constantemente del trono doble de los dos reinos unificados. Mientras la hospitalidad inicial egipcia se transformaba gradualmente en sospecha paranoica, y la sospecha se convertía inexorablemente en esclavitud brutal y despiadada. Ella permanecía inmutable, testigo silencioso de todo. Sera presenció con sus propios ojos cómo sus sobrinos lejanos eran obligados cruelmente a fabricar ladrillos de barro bajo el sol abrasador y castigador del desierto. Presenció cómo sus bisnietos y tataranietos eran azotados salvajemente por capataces crueles e inhumanos. Presenció la tragedia insoportable de cómo los bebés varones inocentes eran arrancados violentamente de los brazos de sus madres desesperadas y arrojados sin piedad a las aguas turbulentas del río Nilo. Y durante todo ese tiempo interminable de sufrimiento colectivo, guardaba celosamente un secreto sagrado que nadie más conocía. Verás, cuando José finalmente murió después de una vida extraordinaria, los egipcios le otorgaron honores completos de estado reservados para la realeza.
Lo embalsamaron meticulosamente utilizando las técnicas más avanzadas y sofisticadas de momificación que poseían sus sacerdotes expertos. Pero posteriormente, cuando los hebreos comenzaron a multiplicarse de manera alarmante y peligrosa para el equilibrio de poder, los egipcios desarrollaron un temor profundo. Temían específicamente que la tumba monumental de José se convirtiera en un lugar de peregrinación nacional, un símbolo poderoso de esperanza y resistencia para los esclavos oprimidos. Un recordatorio constante e inspirador de que un hebreo había gobernado efectivamente sobre todo Egipto en el pasado. Entonces, las autoridades egipcias tomaron una decisión radical y extrema. Según revela el Midrash en detalle, los egipcios fabricaron un ataúd especial de metal pesado específicamente para contener la momia preservada de José, y lo hundieron deliberadamente en las profundidades oscuras del río Nilo Sagrado, sin ceremonias públicas, sin marcadores identificables, sin dejar ningún rastro visible de su ubicación. La ubicación exacta y precisa se convirtió inmediatamente en un secreto de Estado celosamente guardado por las más altas autoridades. Y con el paso inexorable de los siglos largos, incluso ese secreto vital se perdió completamente entre los mismos egipcios que lo habían creado originalmente. Pero Sera sabía exactamente dónde estaba. Ella era literalmente la memoria viviente y respirante de todo Israel. La biblioteca sagrada que caminaba y hablaba entre ellos. El puente irreemplazable entre el pasado glorioso de libertad y el presente miserable de esclavitud. Esperando pacientemente, siempre esperando con fe inquebrantable. Hasta que finalmente un día extraordinario, un hombre llamado Moisés retornó de su largo exilio en Madián portando un mensaje divino de liberación inminente. Cuando Moisés apareció dramáticamente ante los ancianos reunidos de Israel declarando con autoridad que Dios mismo lo había enviado específicamente para liberarlos de las cadenas, Sera ya había vivido más de 400 años según cualquier cálculo humano posible. Su cuerpo físico, milagrosamente preservado por la bendición profética de Jacob, mostraba evidencia de edad avanzada, pero no la decrepitud destructiva normal. Su mente, aún más importante que su cuerpo, permanecía tan clara, aguda y lúcida como el día brillante en que tocó el arpa melodiosamente para su abuelo devastado. Las 10 plagas devastadoras cayeron sucesivamente sobre Egipto con furia divina. El agua del Nilo se transformó completamente en sangre repugnante. Las ranas invadieron cada casa sin excepción. Los piojos cubrieron a hombres y bestias por igual. Las moscas atormentaron sin piedad a los egipcios. El ganado murió masivamente en los campos. Las úlceras dolorosas brotaron en toda carne viva. El granizo destructivo destruyó completamente los campos cultivados. Las langostas devoraron vorazmente todo lo que había quedado. La oscuridad impenetrable cubrió toda la tierra por 3 días completos. Y finalmente llegó la 10ª plaga, la más terrible de todas. La muerte súbita de todos los primogénitos egipcios. El faraón, finalmente quebrado y destrozado emocionalmente, ordenó urgentemente a los hebreos que abandonaran inmediatamente su territorio. El pueblo estaba completamente preparado y listo para partir hacia la libertad. 600.000 hombres adultos a pie, sin contar las mujeres y los niños numerosos. Una multitud inmensa y sin precedentes preparándose para el éxodo más grande y significativo de toda la historia humana registrada. Pero Moisés enfrentaba a un problema crítico e inmediato. Recordaba vívidamente el juramento sagrado que José había hecho jurar solemnemente a sus hermanos antes de morir. Cuando Dios los visite y los libere, llevarán mis huesos desde este lugar hacia la tierra prometida. Era un pacto sagrado e inquebrantable que absolutamente no podía violarse bajo ninguna circunstancia. Si Israel abandonaba las fronteras de Egipto sin recuperar los restos sagrados de José, estarían violando flagrantemente una promesa ancestral hecha ante Dios mismo. Pero absolutamente nadie sabía dónde estaba ubicado el cuerpo momificado. Moisés buscó desesperada y frenéticamente por todas partes. Interrogó extensamente a los ancianos más viejos de las tribus. Consultó meticulosamente registros antiguos deteriorados. Investigó exhaustivamente tumbas monumentales y monumentos funerarios conocidos. Absolutamente nada de utilidad. El destino final de José había sido perdido irremediablemente en la niebla espesa de los siglos transcurridos. El tiempo disponible se agotaba peligrosamente. El faraón podía cambiar de opinión caprichosamente en cualquier momento y atacarlos.
El pueblo estaba inquieto y ansioso, completamente preparado para partir inmediatamente. Y Moisés simplemente no encontraba lo que buscaba tan desesperadamente. Entonces, los ancianos más sabios le comunicaron algo crucial. Existe una mujer extraordinaria que puede ayudarte en esta búsqueda imposible. Se llama Sera. Es la hija de Asher, uno de los hijos originales de Jacob. Ella estuvo físicamente presente cuando José aún vivía y gobernaba. Ella recuerda con precisión perfecta absolutamente todo lo que otros han olvidado completamente con el tiempo. Moisés fue a buscarla inmediatamente sin perder un segundo. La encontró finalmente en una vivienda simple y humilde, rodeada amorosamente de niños pequeños cautivados, a quienes narraba vívidamente historias fascinantes de los patriarcas antiguos y sus hazañas. Sus ojos, aunque obviamente ancianos y marcados por los siglos, brillaban intensamente con una luz sobrenatural que parecía emanar directamente de otro mundo superior. Sera, hija de Asher, dijo Moisés con urgencia evidente en su voz. Necesito desesperadamente encontrar los restos sagrados de José. ¿Sabes acaso dónde están ubicados exactamente? Y Sera sonrió ampliamente. La sonrisa profunda y satisfecha de alguien que ha esperado pacientemente 400 años completos para escuchar exactamente esa pregunta específica. Los egipcios fabricaron un cofre especial de metal para contenerlo, respondió con voz firme y clara, y lo hundieron deliberadamente en las profundidades del río Nilo para que nunca pudiéramos encontrarlo y recuperarlo. Pero yo sé exactamente dónde está ubicado con precisión. Ven conmigo ahora mismo, Moisés. Te mostraré el lugar exacto sin error posible. Juntos caminaron en silencio hasta la orilla del gran río sagrado. Sera señaló con precisión absoluta un punto específico en las aguas oscuras y aparentemente impenetrables. Moisés, siguiendo las instrucciones de la tradición ancestral, inscribió el nombre sagrado de Dios en una tablilla de oro puro y la arrojó cuidadosamente al agua mientras proclamaba con voz potente: José, José, hijo de Jacob. Ha llegado finalmente el momento exacto que prometiste fielmente. Dios ha visitado a su pueblo como juró. El tiempo divino de redención está aquí ahora. Asciende desde las profundidades oscuras donde has permanecido oculto. Y milagrosamente, el cofre pesado de metal ascendió sobrenaturalmente hacia la superficie del agua. La promesa sagrada de 400 años finalmente se cumplió exactamente. Lo que siguió durante el éxodo monumental constituye uno de los misterios más profundos y fascinantes de toda la tradición judía documentada. Y Sera estuvo presente para presenciar cada momento de ello. Ella caminó junto con todo Israel cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron milagrosamente en dos mitades. Sintió el suelo marino sólido y seco debajo de sus pies mientras las paredes verticales de agua se elevaban imponentemente a ambos lados. Escuchó los gritos aterradores de terror de los egipcios perseguidores cuando las aguas se cerraron violentamente de nuevo sobre ellos. Ella estuvo presente físicamente al pie del monte Sinaí cuando Dios descendió dramáticamente en fuego consumidor y humo espeso. Escuchó directamente la voz divina atronadora proclamar los 10 mandamientos con un poder tan abrumador que hizo temblar violentamente la tierra misma bajo sus pies. Vio el rostro de Moisés brillando intensamente con luz sobrenatural cuando descendió de la montaña portando las tablas sagradas de la ley divina. Durante 40 años completos, el pueblo de Israel vagó interminablemente por los desiertos áridos como castigo directo por su falta terrible de fe y obediencia. Y durante esos 40 años de peregrinaje, 2 cofres sagrados viajaban siempre juntos inseparablemente. Uno era el Arca del Pacto, cubierta completamente de oro puro, conteniendo las tablas sagradas que Dios entregó personalmente a Moisés en el Sinaí. El otro era el ataúd recuperado de José. El Talmud enseña reveladoramente que cuando las naciones extranjeras del mundo observaban curiosas esos 2 cofres viajando juntos en procesión, preguntaban sorprendidas, ¿qué contienen exactamente estas 2 cajas que viajan siempre juntas? Israel respondía orgullosamente: una contiene la presencia santa del que habita en las alturas celestiales, y la otra contiene los restos mortales de un hombre justo que murió. ¿Y cómo puede un muerto viajar apropiadamente junto a la presencia divina viviente? Porque ese hombre justo cumplió perfectamente durante toda su vida absolutamente todo lo que está escrito en ese arca sagrada. Y Sera caminaba fielmente junto a ambos cofres sagrados, año tras año, década tras década inexorablemente.
Mientras una generación completa moría gradualmente en el desierto por su pecado grave de incredulidad, mientras sus propios sobrinos y sobrinas caían y eran sepultados, mientras sus descendientes hasta la quinta y sexta generaciones eran enterrados en arena extranjera del desierto, Sera permanecía viviendo incansablemente. Presenció la muerte de Aarón en el monte Hor. Escuchó los discursos finales y emotivos de Moisés antes de morir, contemplando la tierra prometida desde la distancia. Observó a Josué liderar valientemente al pueblo a través del río Jordán hacia la conquista. Pero su historia extraordinaria no termina absolutamente ahí. Siglos después, durante el reinado del rey David, encontramos su rastro documentado nuevamente en las Escrituras. Un rebelde llamado Seba se levantó violentamente contra el rey legítimo y se refugió estratégicamente en una ciudad fortificada llamada Abel de Bet-Maacá. Joab, el comandante experimentado del ejército real, sitió la ciudad con la intención declarada de destruirla completamente hasta los cimientos. Entonces, dramáticamente, una mujer extraordinariamente sabia subió valientemente a las murallas y negoció hábilmente con Joab, salvando milagrosamente toda la ciudad entera y sus habitantes en intercambio únicamente por la cabeza del rebelde. ¿Quién era esta mujer misteriosa con suficiente autoridad y respeto para hablar representando a una ciudad entera? El Midrash identifica específicamente a esa mujer sabia de Abel precisamente con Sera, la hija inmortal de Asher. Para ese entonces, habría vivido más de 700 años completos de existencia continua. Habría presenciado toda la época turbulenta de los jueces. Habría sido testigo de las victorias gloriosas de Gedeón, Sansón y el profeta Samuel. Habría observado a Saúl siendo coronado como primer rey y posteriormente rechazado por Dios. Habría contemplado el ascenso meteórico de David desde pastor hasta monarca. La servidora silenciosa e incansable de Israel a través de absolutamente todas las eras históricas, siempre presente exactamente cuando la nación la necesitaba desesperadamente. Y ahora llegamos al misterio más grande y enigmático de todos, la pregunta que ha fascinado obsesivamente a los sabios y eruditos durante milenios completos de estudio. ¿Cómo murió finalmente Sera después de todos esos siglos? La respuesta que ofrece la tradición judía es absolutamente sorprendente y desafía toda lógica humana. No murió nunca. El Talmud sagrado y múltiples midrashim antiguos enlistan meticulosamente 9 personas únicas en toda la historia completa de la humanidad que entraron directamente al paraíso celestial sin experimentar jamás la muerte física en absoluto. Está Enoc, de quien el libro de Génesis declara místicamente que caminó fielmente con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó directamente. Está el profeta Elías, quien ascendió dramáticamente al cielo en un carro de fuego ardiente directamente ante los ojos asombrados de su discípulo Eliseo. Y está Sera, la hija extraordinaria de Asher. La bendición profética que Jacob pronunció solemnemente sobre ella aquel día memorable debajo de la palmera, cuando ella devolvió literalmente la vida a su espíritu completamente destrozado con su canción angelical sobre José. Esa bendición poderosa se cumplió absolutamente de manera literal, palabra por palabra exacta. Que la muerte jamás tenga ningún poder sobre tu existencia bendita. Pero surge inevitablemente una pregunta profunda que demanda respuesta. ¿Por qué específicamente ella entre millones? ¿Qué acciones realizó Sera para merecer legítimamente un destino tan extraordinario que solamente un puñado minúsculo de seres humanos en toda la historia completa de la humanidad han alcanzado? Los sabios antiguos ofrecen múltiples explicaciones fascinantes, cada una revelando cuidadosamente una faceta diferente e iluminadora de su grandeza espiritual incomparable. Número 1. La mensajera de buenas noticias. Algunos maestros enseñan que fue recompensada generosamente por su don extraordinario de comunicar buenas noticias con sabiduría profunda y compasión genuina. En un mundo antiguo completamente saturado de profetas sombríos de juicio severo y mensajeros constantes de desgracia y calamidad, ella eligió conscientemente ser portadora de esperanza luminosa y restauración. Cuando absolutamente todos los hermanos temían paralíticamente destruir a Jacob con la verdad impactante, ella encontró la manera absolutamente perfecta de traerle una alegría inmensa e inimaginable sin matarlo accidentalmente en el proceso delicado. Utilizó estratégicamente su arte musical, su talento melódico, su voz celestial para curar profundamente en lugar de herir destructivamente. Esta habilidad de comunicar verdades difíciles con gracia y timín divino es extraordinariamente rara. Número 2. La guardiana de secretos sagrados.
Otros eruditos argumentan que fue recompensada por su fidelidad absolutamente inquebrantable en guardar secretos sagrados sin revelarlos prematuramente. Durante 400 años completos mantuvo celosamente en su corazón fiel la ubicación exacta de los huesos de José. 400 años de silencio disciplinado. Nunca lo reveló por vanidad personal para impresionar a otros y ganar admiración. Nunca lo utilizó estratégicamente como moneda de intercambio para obtener poder político o posición social elevada. Nunca lo mencionó casualmente para establecer su propia importancia o autoridad entre el pueblo sufriente. Únicamente lo compartió cuando llegó el momento preciso designado por Dios, cuando el libertador correcto y autorizado hizo la pregunta exacta en el tiempo perfecto. Esta clase de paciencia sobrehumana y discreción sagrada es verdaderamente extraordinaria. Número 3. La biblioteca viviente. Otros maestros más profundos enseñan que fue recompensada por su papel absolutamente irreemplazable como guardiana fiel de la memoria colectiva de todo un pueblo. En una época histórica sin libros impresos accesibles, sin pergaminos ampliamente disponibles, sin ningún sistema de registros permanentes confiables, ella era literalmente la biblioteca viviente y respirante de toda una nación dispersa. Preservó meticulosamente las historias sagradas de los patriarcas cuando otros las olvidaban gradualmente. Transmitió fielmente las promesas divinas de Dios cuando otros comenzaban a dudar de su veracidad. Conectó generaciones separadas que de otra manera habrían perdido completamente su identidad ancestral y propósito divino. Sin ella, el hilo dorado de la memoria habría sido cortado irreparablemente. Número 4. El puente entre generaciones. Pero tal vez la explicación más profunda y conmovedora sea simultáneamente la más simple y directa. Sera entendió algo fundamental que muy pocos seres humanos realmente comprenden verdaderamente en lo profundo de su ser. La verdadera inmortalidad genuina no proviene de conquistar militarmente naciones extranjeras. No proviene de acumular obsesivamente riquezas materiales interminables. No proviene de escribir numerosos libros famosos que llevan orgullosamente tu nombre en la portada. No proviene de construir monumentos físicos imponentes que proclamen ruidosamente tu gloria personal. La verdadera inmortalidad auténtica proviene de estar presente disponible cuando alguien te necesita desesperadamente. Proviene de servir desinteresadamente sin esperar ningún reconocimiento público ni recompensa material. Proviene de ser el puente silencioso pero esencial que conecta el pasado glorioso con el futuro prometido. Sera no fue una jueza militar poderosa como Débora liderando valientemente ejércitos completos hacia la batalla sangrienta. No fue una profetisa famosa como Miriam cantando triunfalmente junto al Mar Rojo. No fue una reina política como Esther salvando dramáticamente a su pueblo con decretos reales de último momento. Fue simplemente fiel en lo oculto. Fiel cuando absolutamente nadie la observaba ni reconocía. Fiel durante siglos interminables de espera paciente. Fiel en el secreto más profundo sin buscar gloria. Y Dios, quien ve perfectamente lo secreto y oculto, la recompensó abierta y eternamente. La Biblia canónica solamente menciona su nombre 2 veces breves, perdido aparentemente entre genealogías monótonas que la inmensa mayoría simplemente ignora completamente. Pero el cielo eterno la recuerda perpetuamente para siempre. Las puertas majestuosas del paraíso celestial se abrieron de par en par para recibirla sin que jamás probara el sabor amargo de la muerte física. Su historia nos enseña verdades eternas sobre el verdadero significado de la grandeza auténtica. No se trata de cuánto tiempo vives medido en años terrestres. Se trata de cómo vives cada momento que te es otorgado. No se trata de cuántos te conocen y reconocen públicamente. Se trata de a cuánto sirves fielmente en privado. No se trata de los monumentos que construyes con tus manos. Se trata de las vidas que tocas profundamente con tu presencia. Sera vivió más de 500 años, posiblemente hasta 700 según algunas tradiciones. Pero su verdadera grandeza no radica en la cantidad de años. Radica en la calidad de su carácter incorruptible, en su fidelidad inquebrantable, en su paciencia sobrehumana, en su discreción sagrada, en su servicio desinteresado, en su amor genuino por su pueblo sufriente. Mientras el mundo celebra ruidosamente a los conquistadores violentos, los acumuladores codiciosos, los constructores orgullosos, Dios honra silenciosamente a los fieles pacientes, a los guardianes discretos.
a los servidores humildes, a las Serás de cada generación que permanecen fielmente en sus puestos asignados sin buscar reflectores. ¿Cuál es tu Sera? ¿Qué secreto sagrado estás guardando fielmente hasta que llegue el momento correcto? ¿Qué puente estás haciendo entre generaciones separadas? ¿Qué memoria estás preservando que otros han olvidado? La bendición de Jacob sobre Sera resuena a través de los siglos hasta nuestros días presentes. Que esa misma bendición profética descanse también sobre tu vida. Que la muerte espiritual nunca tenga ningún poder sobre tu espíritu viviente. Que tu memoria sea preservada cuidadosamente por generaciones futuras. Y que un día glorioso, cuando tu servicio fiel en esta tierra finalmente termine completamente, las puertas doradas del Edén se abran majestuosamente de par en par para recibirte con brazos de amor eterno e incondicional. Si este video te ha impactado profundamente, si has descubierto verdades que nunca antes conocías, si te sientes inspirado por la historia de Sera, te pido que hagas 3 cosas importantes ahora mismo. Primero, dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta historia. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video que publiquemos. Tercero, comparte este video inmediatamente con alguien específico que necesita conocer a Sera y su historia extraordinaria. Tal vez un amigo que está pasando por tiempos de espera difíciles. Tal vez un familiar que necesita recordar la importancia de la fidelidad silenciosa. Tal vez alguien que está guardando un secreto sagrado y necesita saber que su fidelidad será recompensada. Déjame saber en los comentarios qué parte de la historia de Sera te impactó más profundamente. ¿Fue su paciencia de 400 años? ¿Su sabiduría al comunicar buenas noticias? ¿Su fidelidad en guardar secretos? ¿O su entrada al paraíso sin morir? Quiero leer tu reflexión personal. Que Dios los bendiga abundantemente. Que la fidelidad de Sera inspire tu propia jornada. Hasta el próximo video donde continuaremos desvelando los misterios más profundos y fascinantes de las Sagradas Escrituras que han permanecido ocultos durante milenios esperando ser redescubiertos.